Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Apologética. La verdad los hará libre. Y hoy día estamos con ustedes Adrián Castro desde la Isla del Encanto. y Roquel Cárdenas desde Panamá. Así que estamos felices de estar nuevamente aquí con ustedes en otro programa más de su programa Apologética, La verdad los hará libre. Pero antes de continuar, hemos estado un poco distanciados, hay que admitirlo, hay que pedirles perdón por esto. Yo quisiera preguntarle a Adrián, cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntanos que tuviste como desaparecido, Adrián, ¿qué pasó? No estaba muerto, estaba de parranda. Ah, bueno, eso es bueno, pues estaba gozándola, pues no estaba muerto como la gente pensaba. Acá en Puerto Rico son las navidades más largas del mundo, muchachos. Ya desde septiembre pusieron el arbolito y en Acción de Gracias ya estaba todo el mundo haciendo el encendido navideño. Bueno, entonces, yo sí he escuchado, desde niño, escuchaba la música puertorriqueña y efectivamente, alguna cosa no la entendía, otra sí, pero lo que sí me daba cuenta de que efectivamente eran dos cosas aprendí. Una, que las navidades son largas. Y dos, que el lechón es importante. Eso, eso no puede faltar, porque hasta las canciones lo dicen. El cuerito que específico. Así que eso, definitivamente. Bueno, hoy, hermanos, tenemos un programa muy interesante. Yo quería conversar con Adrián sobre ese tema. Generalmente lo llamamos fe y obras. ¿Y por qué lo llamamos fe y obras? Bueno, porque efectivamente hay hermanos que dicen que, de hecho, lo llaman, que las obras son trapo de inmundicia y que realmente los católicos enseñamos más la fe porque le decimos a nuestra gente que para poder salvarse hay que hacer obras y que nosotros no nos salvamos por obras, sino por gracia y que ningún hombre puede hacer nada para salvar, para ganar la salvación, que solo por la gracia de Cristo y su perdón es que nos salvamos. Así que eso de pretender estar haciendo obras buenas, como dicen los católicos, que hay que estar haciendo esto, lo otro, no va con acorde a la Biblia. ¿Qué tú has escuchado, Adrián, al respecto? Bueno, cuando escuchamos a diario vivir lo que dicen, no, porque nosotros no somos salvos por obra, sino por fe, para que ninguno se gloríe y pegan a citarte siempre ese famoso texto bíblico que irónicamente, eh, si vemos esa línea, nos dice también el justo solo por la fe vivirá. Sabemos que históricamente eso fue una adición de Martín Lutero, el solo por la fe vivirá. Pero eh, hoy vamos a estar compartiendo esos detalles para aclararle a las personas, ¿verdad? Todo esto de la sola fe, las supuestas obras magnas que dicen los católicos, que los católicos enseñan, o lo de si la fe y las obras son complementarias, o dónde entra la gracia de Dios, pues todas esas cositas le decimos a nuestros suscriptores, a los que están viendo este programa, que tomen lápiz y papel y prepárense para la clase de hoy, porque todas esas cosas las vamos a estar aclarando en este programa de hoy, con el favor de Dios. Y, como siempre les decimos, compartan este video, dejen un comentario, dejen su me gusta y cualquier duda o inquietud, déjenla también en la sección de comentarios para así nosotros también, si al final del programa no hemos contestado esa pregunta, pues nosotros sacar un momento en la sección de comentarios para también contestarla. Hermano Roque. Sí, muy bien, Adrián. Mira, yo quisiera iniciar aclarando un contexto, porque hay que entender la escritura del punto de vista del contexto. ¿Qué ocurre, hermano? Cuando San Pablo, que es el que fundamentalmente aborda este tema, empieza a predicar, se encuentra con la oposición de los hebreos. Ahora, ¿qué era el tema con los hebreos? Los hebreos estaban en la antigua alianza y tenían el pacto con la ley. Entonces ellos consideraban que como habían llegado a un acuerdo con Dios, lo único que ellos tenían que hacer era cumplir la ley. Es decir, cumplir las obras de la ley. ¿Qué me manda la ley? Bueno, lo que me mande la ley, yo lo cumplo, ya yo estoy bien con Dios.
De hecho, Jesucristo le cuestionó eso porque le decía que ustedes eran supuestamente cumplidores de la ley, pero su corazón no había cambiado. Y Jesucristo también habló en varias ocasiones de que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, cuando San Pablo hablaba de las obras de la ley, ¿no?, estaba hablando de ese comportamiento donde las personas decían solo cumpliendo la ley. Y entonces él dice que nadie se puede salvar por el cumplimiento de las obras de la ley. Será, obviamente es necesario la salvación en Jesucristo. Y entonces, recuerden que también Jesucristo en algún momento le dijo a los fariseos que hay de usted, escribe y fariseo hipócrita, que dan el diezmo de la menta y el comino, ¿no? O sea, que eran gente muy acuciosa, muy precisa en los cumplimientos. ¿Pero qué les decía? Pero han olvidado lo más importante, que es el amor, la misericordia, el perdón. Tenían que haber practicado esto sin olvidar lo otro. Y ahí vemos un detalle interesante. Mira cómo dice Jesús. Hay que practicar. Jesús no dijo, no dejen de practicar eso, sino que dijo, debieron haber tenido amor, misericordia, perdón, sin haber dejado de practicar eso. Y eso fue una de las calles de Jesucristo. Entonces, hacemos esta introducción, Adrián, es para ponerlo en contexto con el texto que vamos a leer. Romanos 3, 20, 22 dice la palabra. Ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino conocimiento del pecado. Se trata de la justicia que Dios por la fe en Jesucristo otorga a todos los que creen, pues no hay diferencia alguna. Por lo tanto, aquí partamos del hecho de que San Pablo está hablando de que nosotros nos salvamos por gracia, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Nadie puede hacer para ganar mérito ante Dios, yo me gané la salvación, o que no es un regalo de Dios. Y que a través de las obras de la ley, mucho menos. Porque cuando Dios nos dio la ley, no nos dio la gracia, el hombre se dio cuenta es que no podía cumplirla. Entonces, por eso decía San Pablo que la ley nos dio conocimiento del pecado. No dice, yo sé que no debo, yo sé que no debo mentir y miento. Yo sé que no debo pecar de adulterio y soy adúltero. Y así podríamos mencionar muchas cosas más. Pero así que partamos de este principio para decir que tenemos un punto en acuerdo. Los católicos enseñamos que nosotros nos salvamos por gracia y nos salvamos por la fe en Jesucristo. En eso estamos de acuerdo y no hay ninguna diferencia. Ahora, poco a poco, iremos desgranando cuál es la diferencia, cuándo fue la desviación en la que cayeron nuestros hermanos protestantes y cuál es la recta doctrina según la Iglesia Católica. Adelante, Adrián. Ahora que tú comentas todo eso, poniéndolo en contexto, es bueno, ¿verdad?, que las personas entiendan, como tú decías, cómo entonces que surge todo esto. Pues mira, históricamente, todo esto, estas enseñanzas erróneas tienen un comienzo y en este caso sabemos que la sola fide, como se le conoce, fue un invento de Martín Lutero, una vez separado de la Iglesia Católica, con estas malas interpretaciones de la palabra de Dios, como usted perfectamente lo dijo, hermano Roquel. Entonces, para beneficio de los hermanos que están viendo esta transmisión, me gustaría leer algo breve sobre qué es la sola fide. Y nos dice que la sola fide es la creencia de que estamos salvados únicamente, aquí es donde entra la palabrita, que somos salvados únicamente por nuestra fe en Jesucristo. Y que como la salvación viene solo por la fe, no estamos obligados a las obras buenas o como mínimo no representan nada para salvarnos. En otras palabras, aunque suene fuerte lo que voy a decir, ¿verdad? Pero cuando tú miras eso, pues perfectamente podemos faltar a la caridad. Por ejemplo, abandonando al prójimo en su sufrimiento y aún así salvarnos si nos dejamos llevar por lo que enseña la sola fe, claro está. Entonces, quienes creen en la sola fe no luchan contra el mal, sino que se combate con fuerza a quienes tratan de oponérsele. Y lamentablemente, pues esa primera consecuencia de este error tremendo es que por sentido común permite que la gente sea mala, aunque suene fuerte, pero es una realidad. Permite que pequen como deseen
ya que mientras tengan fe en Cristo, pues ya son salvos siempre salvos, que es otra de las cosas que se va a hablar en su debido momento. Así que hay que tener claro esos detalles y los conceptos para que los hermanos conozcan, porque muchas veces se nos, ¿verdad? Como tú decías en el principio, se dice, no, que solo por la fe, y pues, le enseñan un verso bíblico al católico, el católico lee, mira, ¿verdad? Lo dice, y ya, lo embabucaron, ¿no? Nosotros estamos aquí por el sentido común, con el contexto de la palabra de Dios, y aprovechando también estos documentos patrísticos y documentos oficiales de la iglesia, que son los que nos ayudan a comprender plenamente lo que enseña la palabra de Dios a través de la sagrada tradición y de su santo magisterio. Hermano Roque. Bueno, Adrián, y también aquí tenemos que partir, como tú muy bien definiste, lo que es solo la fe, lo que pienso que partimos muchas veces la diferencia porque dijimos, creemos que nos salvamos por la fe en Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo, y que nos salvamos por gracia, que nadie. Entonces ahí no hay discusión. Pero la definición de fe es un problema. Miren, si vemos el numeral 1814 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿cómo se define la fe? Dice así el Catecismo. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo por la fe, Romanos 1:17. Y dice, la fe viva actúa por la caridad, Gálatas 5:6. Esto cita el catecismo. Por lo tanto, podemos nosotros entender de que el concepto de fe que enseña la escritura y el concepto de fe que enseñan ellos es distinto, porque para muchos de ellos fe es creer. Voy a poner un ejemplo. Yo nunca he ido a China, ¿no? Yo nunca he ido a China, yo la he visto en mapa y en fotos y algún video. Pero, por decirlo así, yo tengo fe de que China existe porque yo no la he visto. O sea, yo no he estado allí, pero me han dicho que China existe. Entonces yo creo que China existe. Entonces esa es una fe, ¿no? Una fe fiducial de que yo creo, ¿no? Por ejemplo, a mí podríamos mencionar muchas otras cosas donde uno tiene fe, donde uno cree en algo, ¿ve? Pero la fe en Dios no es solamente creer que Dios existe, no es solamente creer que Jesucristo murió por mí, no solamente es eso, es creerlo y como dice el catecismo, y actuar en consecuencia. Entonces, cuando usted tiene eso, usted cree en lo que Dios enseña y actúa en consecuencia, entonces usted tiene fe. En tanto, no tiene verdadera fe o no tiene fe viva, como llama la iglesia, porque entonces usted le falta una de las dos cosas. Si usted actúa en consecuencia, pero no cree en Dios, no cree en lo que Él enseña, usted es un filántropo, una persona que ayuda porque. Pero si usted cree en Dios y no actúa en consecuencia, usted es un fariseo, que creía en Dios, pero vivían como quiere, o tantos mentirosos, hipócritas que hay por ahí que dicen que creen en Dios, pero no viven según su voluntad. Que veremos más adelante cómo Jesús los trata, cómo Jesús habla de ellos, de aquellos que dicen creer en Él, pero no actúan en consecuencia. Así que sí, es muy importante para todos nosotros que tengamos muy presente ese tema, ¿verdad, Adrián? Así mismo es, y quería aprovechar, siguiendo la exposición excelentísima que estás haciendo, aclarar de paso, ¿verdad? Ya definimos lo que es la sola fide, pero también aclarar, ¿verdad? Esos señalamientos que se hace de lo que verdaderamente enseña la iglesia. Entonces, es importante que los hermanos comprendan que la doctrina católica sostiene como doctrina revelada que no basta la fe para salvación, porque ya que solo por la caridad la fe tiene perfección de unirnos a Cristo y ser vida del alma, siendo meritoria de vida eterna. Y claramente lo podemos ver en el Concilio de Trento, cuando expresamente enseña que la fe, si no se le añade la esperanza y la caridad, ni une perfectamente con Cristo, ni hace miembro vivo de su cuerpo. Es por eso que el apóstol Santiago claramente dice que la fe sin obras está muerta. Y expresamente
está condenado esto incluso esto se le conocía como el fideísmo, que era algo que se condenó, porque las personas se creen, no, que todo fe, y eso es un problema de cuando hay un pulseo entre el fideísmo y el racionalismo también. Siguiendo con lo que enseña verdaderamente la Iglesia y en el Concilio de Trento, condenó el concepto de la sola fe, tal como lo entendió el luteranismo primitivo. Y dice así, te lo leo tal cual lo que dice el Concilio de Trento. Si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda no requerirse nada más con que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que por parte alguna es necesario que se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad, sea anatema. Eso es Concilio de Trento. Aquí no es un invento del hermano Roquel, no es un invento del hermano Adrián. Aquí estamos leyendo documentos oficiales de la Iglesia. Hermano Roquel. Adrián, y aquí podemos partir a lo siguiente, ¿no? Y podemos partir a lo siguiente, que es lo que queremos destacar. Fíjense lo interesante de todo esto. Nosotros, como muy bien nos explica el hermano Adrián, estábamos en el tema de que la fe está mal definida. Santiago al principio tuvo que hacer esa corrección. Y si ponemos atención, Santiago lo que está haciendo es una aclaración, no de que la fe no salva, es que hay una fe falsa, hay una fe que no es la fe verdadera, ¿no? Y esa fe no salva. Y Santiago lo dice. Y muchos de nosotros no queremos escuchar cuando la palabra de Dios nos habla. Simplemente queremos citar aquellos textos que hablan de que las obras de la ley no son suficientes. Pero mire lo que dice Santiago, leyéndolo paso a paso, capítulo 2, versículo 14 al 19. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana está desnudo, carece del sustento diario, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y hártense, pero no le dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podría decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Aquí vemos dos ejemplos, Adrián, que me parecen brutales. El primero es el cuestionamiento de que esa fe estéril no salva. Así que tengamos cuidado, hermano. Mucho cuidado con eso de estar creyendo que después que yo creo solo en Jesucristo y acepto y ya vivo después conforme a mis propios criterios, esa fe no salva. Esa fe estéril no salva, dice Santiago. Es una fe que él declara muerta. Y esa fe muerta, él la compara con lo que los demonios. Mira lo que dice. ¿Tú crees que hay un Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿De qué significa eso? Que podríamos decir que Santiago está declarando que estos demonios tienen ese tipo de fe, pero una fe estéril. Entonces, para mí este texto es muy fuerte y muchas veces no le damos la importancia. Porque si yo tengo una fe y creo en Dios, ¿no? Pero no actúo en consecuencia, dice Santiago, yo tengo la fe de los demonios, ¿no? Una fe muerta que no salva, porque por algo están condenados los demonios. Si tuvieran una fe verdadera, se salvaría. Entonces, ese es un detalle que muchas veces no. Entonces, ellos nos dicen a nosotros, que nosotros enseñamos a los católicos que dando limosna se salvan, ¿no? Y nosotros le decimos a ustedes, tengan cuidado, hermano, que también están poniendo en peligro su salvación cuando ustedes simplemente creen que por creer en Jesucristo y creer que él vino a salvarnos y creer alguna verdad de fe, ya usted está salvado. Y si no actúa en consecuencia, tiene una fe muerta. Adrián. Ahora que estamos comentando eso, las personas tienen que entender, ¿verdad? Que al principio lanzamos como una pincelada, pero es una realidad. Lutero, cuando impone esto de la sola fe, básicamente es como si él fuese el corrector del Espíritu Santo, aunque suene fuerte decirlo, porque él agregó la palabra sola a esta epístola.
del pasaje bíblico de que el justo solo por la fe vivirá. Y no, la palabra dice, el justo por la fe vivirá. Él le añadió el sola. Y volvemos a decir, pareciera como si fuese el corrector del Espíritu Santo. Y el detalle sabemos que es para que coincidiera con lo que él quería que dijese ese texto para apoyar sus ideas con lo que a partir de entonces podía leerse en las escrituras sagradas. Recuerden que todo esto de la reforma protestante y las cinco solas es un contexto histórico muy complejo que aquí esto podríamos tener otro programa un día en el cual abarquemos en profundidad, pero siguiendo la línea, esto lo que hacen es confundir a los hermanos y los cierran ciegamente creyendo que la sola fe es el único camino de salvación. Y tienen que entender, como bien lo leyó el hermano Roquel de la carta del apóstol Santiago, ¿sabe? La fe y la obra son complementarias. Podríamos decir que si yo digo tener fe, esa fe es la que me tiene que mover a hacer esas obras de caridad. Esas obras de caridad que son las que verdaderamente al momento del juicio el Señor tomará en cuenta. Porque claramente cuando el Señor habla del momento del juicio y dice que separan a los que se van a salvar de los que se condenan, dice, porque tuve sed, me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer. Entonces, a los que Dios le está diciendo que se salvan son a los que ejercieron obras de caridad. Entonces estamos viendo que las obras son complementarias con la fe. Aquí no es que hay una guerra de la fe versus las obras, es que la fe y las obras se complementan. En resumidas cuentas, esto no es fe u obras, obra o fe, no, es fe y obras complementadas, unidas para fortalecer nuestra salvación. Hermano Roquel. Mire, Adrián, esto me recuerda a mí una anécdota parecida a la que dice que había un muchacho enamorado, ¿no? Y por teléfono le decía a la novia poesías, palabra que la novia nada más del otro lado solo suspiraba. Y al final le decía, yo te amo tanto que yo daría la vida por ti, yo doy todo lo que yo tengo, tú eres mi máximo fin. Y ahí, ay, mi amor, ¿y cuándo vas a venir para acá? Y dice, ¿qué más quisiera, mi amor? Pero no puedo ir. Dice, ¿por qué? Es que está lloviendo. Entonces, imagínate tú, tanto amor y tanta cosa, pero la lluvia lo detiene. Entonces, ahí eso es muchas veces lo que puede pasar con algunas personas que, Señor, tú, yo te alabo, yo te bendigo, tú eres el Señor de mi vida. Pero a la hora de actuar, a la hora de ser consecuente, mire que Santiago nos explica a nosotros y con ejemplos bíblicos de que no se trata solamente y pone al padre de la fe como modelo. Él dice, Dios le habla a Abraham, imagínense que Dios le habla a Abraham y Abraham dice, oye, sí, yo creo en ti, tú eres mi Dios, tú eres... Entonces dice, vete allá a la tierra que yo te mandé. Dice, ay, no, pero eso está muy lejos. Y además hace calor. Y si yo estoy aquí, como yo, tú no puedes ser mi Dios aquí, como aquí donde yo vivo, ¿no? Entonces dice Santiago que Abraham se justificó obedeciendo, cumpliendo, realizando la obra que Dios quiere. Y que eso tiene un valor, eso justifica. No es solo la fe, sino haber creído en Dios, sino actuar en consecuencia. Si no, vamos a quedar como aquel muchacho que dice que amamos a Dios, y al final la lluvia nos detiene. Mire lo que dice Santiago 2, 20, 25. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ven cómo la cooperación cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento de la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se le llamó amigo de Dios. Ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo como Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerle marchar por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Entonces aquí vimos, como muy bien Adrián nos decía, ese romanticismo y eso de que yo creo en Dios, yo amo a Dios,
pero a la hora de la verdad no cumplimos su palabra, entonces es aquellos que tienen la fe muerta, la fe que dice a Santiago, que es la fe de los demonios, porque eso de creer y no obedecer no es fe verdadera. He ahí la diferencia, hermanos, entre el católico y el protestante. El protestante enseña que después que tú crees en Dios, que hay un Dios y existe, y tienes fe en Él, ya tú tienes salvación. Adelante, Adrián. Si continuamos acá, mientras Adrián resuelve el, 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 el tema técnico, diciendo de que es muy importante que hablemos de la fe, ¿no? Miren lo que dice aquí, por ejemplo, en la carta a los Gálatas. La carta a las Gálatas habla de que la fe verdadera no es la que, no es solamente la que cree, sino la que actúa según la caridad. Miren lo que dice Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Gálatas 5:6. Entonces, a partir de allí, nosotros podemos ver que la carta a los Gálatas ya no está hablando de que ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene valor, sino solamente la fe que tiene valor, dice San Pablo, ya no es Santiago, que la fe que actúa por la caridad. Es decir, la fe que es movida por el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es lo que tiene valor. No solo creer, no solo actuar, es la fe que actúa en la caridad. Adrián. Se me fue la conexión un momento ahí, pero entiendo que debiste haber comentado, ¿verdad? Estos ejemplos donde dejan ver que solamente la fe no vale, sino que la fe tiene que moverse a la caridad. Y sabemos, como dice Santiago 2:17, la fe sin obra es muerta. Y el que no tiene caridad, se entiende que está hablando de quien tiene fe, ¿verdad? Que permanece en la muerte, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Y también nos dice Primera de Corintios 13:2, que si tuviera fe que trasladara montes, pero no tengo caridad, no soy nada. Y también Gálatas 5:6, y nos dice que en Cristo ni vale la circuncisión, ni vale el prepucio, sino la fe que actúa por la caridad. Que estamos resumiendo la palabra de Dios de diversas maneras, la importancia que esa fe tiene que moverte a la obra. Así que es necesario armonizar las afirmaciones que se atribuyen los efectos salvíficos a la fe. Y claro está, en aquellos mismos, estos efectos son no solo atribuidos a la caridad, sino que se niega que puedan ser alcanzados por la fe sin la caridad y obviamente las obras de la caridad. Entonces, tenemos que tener eso en consideración. Es un balance, volvemos y repetimos, de la fe y las obras que sean de caridad, que tenemos que movernos para que sea perfeccionada. No podemos quedarnos en, ¿verdad? En el nivel básico de no, yo tengo fe porque creo que perfectamente el hermano Roquel nos ha leído, ¿verdad? De la misma carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, pero te digo que es completísimo cuando por ejemplo, yo diría que a partir del versículo 14 hasta el 26 es cuando le da más duro a todo esto con todos los ejemplos del Antiguo Testamento que pone y deja claro que no fue solo por la fe, sino que se tuvo que mover a la obra y concluye con lo mismo, que la fe, sí. Es más, dice, como el cuerpo sin el espíritu es muerto, así también está muerta la fe sin obra. Ese ya es Santiago 2:26. O sea, que podemos invitar a todos aquellos hermanos que quizás se estén uniendo ahora a la transmisión o aquellos que ya han visto la transmisión hasta el momento, lea Santiago 2 completito, para que aquí no digan, no, esos católicos sacando texto fuera de contexto. No, no. Leas el capítulo completo de Santiago 2 y luego hablamos, porque es que ahí está más claro que el agua, está todo con luz y detalle, dejando ver la importancia que la fe se mueva a la obra, porque de lo contrario nos pasa como decía el hermano Roquel, los demonios creen y también tiemblan ante la presencia de Dios. O sea, no es solo creer, es creerle a Dios. Y tenemos que, si decimos ser seguidores de Cristo, tener su sentir
tener su pensar, pero sobre todo tener su obrar. Y ahí es donde entra la gran diferencia en esta ecuación. Hermano Roquel. Adrián, yo quería preguntarte algo. Mira, en Panamá se le dice bocón al que habla mucho y hace poco, y también se le dice cuentero. No sé si el término se usa también en Puerto Rico. Dice, y tú eres un cuentero, es para decir, no que cuenta historias, sino que se la pasa hablando y no hace nada. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo también censuró eso. Jesucristo también censuró a esa gente que habla y que dice, que hace, y que yo creo que yo escuché, y creo que tú en Puerto Rico puedes escuchar, y los demás hermanos en otros países, campaña de milagros. Aquí si el Espíritu actúa, aquí la gente es sanada, es liberada, aquí se expulsan demonios y se hace esto como que signo de que Dios está con ellos, de que el Espíritu Santo y que ellos son salvos, ¿no? Sin embargo, no buscan el texto donde Jesús le está diciendo, no es por habladuría, no es por decir que hiciste, y vamos a suponer, mira, que estamos dando el beneficio de la duda de que sí están haciendo, porque puede haber charlatanes que digan que hacen y no están haciendo ningún milagro, o sea, no están siendo medio de ningún milagro ni de nada, sino que aparentan. Pero vamos a suponer que sí lo están haciendo, que sí es cierto. Bueno, aún así, la escritura es clara al respecto. Por eso, hermano, que usted me está viendo, si usted no es católico, o mejor dicho, si usted es católico y no está practicando su fe correctamente, óigame. Y si usted no es católico y está creyendo que porque habla en lengua o está en una congregación que dicen que hacen milagros, ya usted está en el camino correcto, escuche este texto, ponga atención y medite si realmente las obras sirven o no sirven. Mire lo que dice Mateo 7, 21, 25. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, jamás lo conocí, apártese de mí, agente de iniquidad. Así que todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Mateo 7, 21, 25. Adrián, y yo antes de pasarte la palabra me recuerda esto, que esto se parece un poco al curso. Tú has oído hablar de un curso de natación por correspondencia. Tú puedes tomar un curso de natación por correspondencia, aprender a nadar por correspondencia. Tú tienes que echarte en el agua y, como decimos en Panamá, chapolea como puedas hasta que aprendas a nadar. Y creo que tus hijos pasaron por lo mismo y yo lo mío también para que aprendan, porque tú no puedes aprender a nadar por correspondencia. Entonces dice el Señor que no se trata de que tú tengas la palabra ahí escrita y te la aprendas de memoria, sino que hay que ponerla en práctica. Y ponerla en práctica, ¿qué significa? Hacer obras. No es otra cosa. Poner en práctica la palabra de Dios es hacer obras. Y dice Jesús que el prudente no es el que cree, o el que hace milagros, el que expulsa demonios, el que habla en lengua. No, el prudente es que conoce la palabra y la pone en práctica. Ese está sobre la roca. Adrián. Sería bueno preguntar a los hermanos que están viendo esta transmisión, ¿podrían ser las escrituras más claras y concluyentes? Pues yo creo que sí, porque incluso Pablo, cuando vemos el famoso himno al amor en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, me fascina comenzando el versículo 1 que dice, si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me faltara el amor, no sería más que bronce que resuena y campana que toca. Luego en el 2 dice, si yo tuviera el don de profecías, conociendo las cosas secretas con toda clase de conocimientos, y tuviera tanta fe como para mover los montes, pero me falta el amor, nada soy. Entonces vemos, y por ahí sigue, pueden leer, como dijimos ahorita, que lean Santiago 2 completo, lean Corintios 13 completo, que todas estas cosas que todos estos grupos, no, que aquí sí hay poder, aquí está la unción, y hacen todas esas cosas así. Mira, lea, si me falta el amor, de nada sirve. Incluso, mira cómo concluye
esa carta a los Corintios 13, en el versículo 13 también, que dice, ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, los tres. Pero el mayor de los tres es el amor, que también hay una versión que dice que es la caridad, y no es otra cosa que el amor en acción. O sea, ahí hay que moverse a la obra. Yo le digo la verdad, Roque, yo no sé qué más los hermanos necesitan para entender, ¿verdad? Porque sería vergonzoso pensar que San Pablo estaba desechando lo que eran las obras de misericordia y simplemente enalteciendo la sola fe. Y incluso también vemos que dice segunda de Tesalonicenses 3:13 que el apóstol afirmando que el amor es el más grande en lugar de la fe, pues porque obviamente hay que leer, ¿verdad? Que el mismo Pablo recalca el punto insistiendo en que hay gente peor que ellos que no creen y que aquellos que después de creer regresan al pecado. Entonces hay que tener cuidado también, que hay muchos que creen, pero después regresan a donde estaban. Entonces no es solamente creer, volvemos a lo mismo. Hay que moverse a la acción, hay que moverse a la buena obra. Así que aquí nosotros podemos seguir toda la noche. Por ejemplo, Timoteo 1:18, Timoteo 5:8, 2:15, 2:17, 2:20, 2:14, 2:15. Aquí hay para estar toda la noche leyendo, pero volvemos a lo mismo para los que están entrando ahora o para los que ya han visto todo lo que es la transmisión completa. Aquí se ha dejado claro que la sola fe no puede sola, ¿sabes? No puede estar sola. No es bíblica, como muchos quieren que todo sea bíblico, no tiene tradición apostólica y sencillamente demuestra que es muerta si no tiene obra. Entonces, yo creo que no habría necesidad de seguir dándole tanta vuelta al asunto porque el que a esta altura no ha entendido, una de dos, o es que no quiere entender o es que no le conviene. Hermano Roquel. Bueno, Adrián, mira, yo quisiera ponerte otra anécdota. Creo que tú también, cuando estabas en la secundaria, ¿qué es lo que uno hacía con, profe, ¿qué viene del examen? Habían unos que decían, estudien, y a otros decían, bueno, los voy a ayudar, les voy a decir qué viene. Oye, uno más contento porque ya le habían ayudado, qué viene en el examen. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, ¿para qué nosotros estamos en todo esto? Tanto los católicos como los protestantes. Para salvarnos, queremos llegar al cielo, a la gloria de Dios, en eso estamos de acuerdo. ¿Ven? En eso estamos de acuerdo, que ambos estamos en lo que estamos porque queremos la salvación eterna. Entonces, ya Jesucristo adelantó el examen. Ya Jesucristo dijo, miren, si ustedes se quieren salvar, tienen que hacer esto, esto y esto. Mira qué curioso, Adrián, que el examen no dice que hay que dar diezmo, el examen no dice que hay que hacer alabanza, el examen no dice que hay que hacer milagros, ¿no? Hablar en lenguas. El examen no dice nada de eso, que uno piensa de que bueno, que bueno, que va, mira, tienes que hablar en lengua, tienes que hacer profecía, tienes que realizar milagros, tienes que dar el diezmo de todo lo que tienes, para que entonces alcance la gloria celestial, porque pareciera que ese es el menú, ¿no? Cuando tú cumples esas cosas, ya tú estás salvado, tú estás... Pero ¿qué pasó? El profesor, que es el que va a tomar nota, y va a decir, bueno, hermano Adrián, vamos a ver si usted pasó o no pasó el examen. A ver, entonces ya nos adelantó las preguntas, para que cuando Adrián y yo vayamos allá, entonces no nos sorprende, digo, si tú sabías tú sabías qué tenías que hacer. Ahora no me digas que no sabías, porque yo te lo dije. Mire lo que dice el Evangelio según San Mateo 25, 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces sentará en su trono de gloria. Serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará a los unos a los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Podrán las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de la derecha, vengan bendito mi Padre, y reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me cogiste. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te vimos
te dimos de comer sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey dirá, en verdad les digo es que cuando hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, Adrián, ¿qué te parece? Ahí está el examen, pues. Entonces, Jesucristo, ¿qué va a preguntar? Jesucristo va a preguntar por las obras de misericordia, por las obras que aquí, hermanos, es que vienen lo que muchos dicen, ¿de dónde inventaron los católicos esas las obras de misericordia? Es de esto, de lo que Jesús nos dijo, y entonces la iglesia enseña, hagan las obras de misericordia porque eso es lo que Jesús le va a preguntar. Y ahí lo dice, no invento de Adrián y mío, ahí dice la palabra que Jesús mismo dijo, yo les voy a preguntar. Adrián, sí, ¿qué te parece? Acá tenemos jefe que dice, más claro no canta un gallo. Ahí la tenemos. Ahora está de los hermanos que están en la transmisión. Si deciden aceptarlo, cada cual es libre. Nosotros, como siempre, lo que hacemos es sembrar la semilla y ellos deciden en qué tipo de terreno cae. Ya el Señor nos habló claramente y nos dejó ver que al final no dice solo fe, no. Ahí está, las obras de misericordia. Me gustaría aprovechar el momento porque muchas veces cuando los hermanos sacan estos textos que atacan a las a las obras, no se dan cuenta que a lo que hace referencia es a las obras de la ley, porque el Señor siempre lo que engrandece son las obras de misericordia, y muchas veces hacen esa confusión entre obras de la ley y las obras de misericordia. Y el otro detalle es que a veces se arreglan de la famosa, como una resolución conjunta entre luteranos y católicos sobre la justificación. Y rápido, ven, que Lutero tenía razón. No, 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 no. Lo que ellos dejaron saber es que lo que estaban hablando era el mismo idioma. En ningún momento se le dio la razón a Lutero, sino que al contrario, los luteranos tuvieron que reconocer después de 500 años que a final de cuentas todo esto fue innecesario, la separación de la iglesia, porque si la sola fe, que si la fe y obra y la gracia, porque al final de cuentas hablábamos de lo mismo, como decía el hermano Roquel, y lamentablemente se han desviado muchos con la sola fe, cuando la realidad es que la iglesia siempre ha enseñado lo mismo y el que cambió las cosas fue Lutero, y cuando al final de cuentas se reunieron católicos y luteranos, se dieron cuenta que tanto la fe como las obras son complementarias. Así que la gracia del Señor es la que nos ayuda a alcanzar esa santidad. Yo creo que si a esta altura, vuelvo y repito, un hermano no ha entendido, que vea el video las veces que sea necesario, porque ya el hermano Joquel y yo, ya yo no sé qué más podemos tirarle, Joquel. Yo lo que diría, Adrián, es que es nuestro deber decirle, hermanos, lo que le dijimos al inicio. Si usted es católico y dice creer en Dios y no está actuando en consecuencia, mire cómo está caminando, porque puede estar en camino de perdición. Igual al hermano protestante. Si usted cree que solamente con asistir a la iglesia, a su iglesia, ¿no? Leer la Biblia, participar del culto y dar el diezmo, ya usted está salvo, tenga cuidado, porque eso no es lo que enseña la escritura, tal y como hemos visto. Y si no nos cree, como dicen ustedes mismos, escudriñe, lea, busque los textos, que analícelos. No los busque con prejuicios, sino que léalos, reléalos para que pueda usted sacar sus propias conclusiones. No en función de que lo que digo Roque, lo que yo Adrián, sino que lo que le dice la escritura sobre Santiago, sobre lo que dimos de que la fe solo actúa por la caridad, lo que le hablamos de Mateo 7:21, lo que hablamos del juicio final, todos esos conceptos de cuando se habla de que hay que actuar en consecuencia de la fe de Abraham, que fue una fe que fructificó, eso es importante. Y lo curioso, como hemos dicho, en todos los textos, eso que hemos visto, se habla claramente que es necesaria para la salvación. Es decir, que contrario a lo que usted piensa, el texto bíblico está diciendo que la fe, para que esté viva y sea eficaz y produzca salvación, tiene que ser fe con obras, fe que fructifique. Si no, no funciona. Entonces, esa es mi preocupación y ese es el peligro que creo que podemos caer, ¿no? En tener una fe durante años, una fe muerta, una fe inerme, una fe que no produce, y como dijo Adrián muy bien explicando, una fe que cree que ya yo creo en Jesucristo y puedo hacer lo que quiera
trato al hermano en la calle, trato mal al otro, me quedo superior a los demás porque ya yo estoy salvo, estos son mundanos, pecadores, indignos, hijos de Satanás. Entonces creo que estoy en camino de salvación y cuidado, que estoy en camino de perdición porque ese no es el camino de Jesucristo. ¿Adrián? Pues sí, yo creo que esto ha sido una cátedra, hermano Roquel. El Señor siempre se glorifica con poder, nos da el privilegio de poder compartir todo esto con los hermanos. No me gustaría despedirme, ¿verdad?, sin hacer el recordatorio que siempre hacemos. Pueden ir a la descripción del video y ver la lista de reproducción de todos los programas que hemos hecho hasta el momento, para que puedan ver la línea que hemos llevado desde el primer tema hasta ahora. Es importante que nos ayuden a compartir estos videos para beneficio de todos aquellos que no tienen acceso a esta información, pero sobre todo que oren mucho por nosotros para que el Señor nos ayude a seguir perseverando. Como siempre hemos dicho, aquí nosotros lo hacemos por el reino de los cielos. Ese es nuestro fin, exaltar el nombre del Señor, de su santa iglesia, y que la verdad siempre salga a la luz. Es por eso que este programa se llama de esa manera: apologética, la verdad los hará libres. Es lo que queremos, que nuestro Señor Jesucristo, que es camino, verdad y vida, nos haga libre con esta información que nosotros compartimos a todos. Hermano Roquel. Bueno, yo también quería recomendarle que, bueno, para algunos de ustedes tal vez sea complejo buscar los videos en Facebook. Así que yo le invito a que visiten el canal del hermano Adrián, que él tiene ahí una lista de reproducción, Adrián, o todavía no tienes toda, o la tienen en rack. En Rincón de Apologética Católica ya están toditas, próximamente en Devoción e Información van a estar también disponibles. Entonces, buscan en YouTube el Rincón de Apologética Católica y ahí va a haber una lista de reproducción de La Verdad los hará libre, que es mucho más fácil. Buscan la lista de reproducción, La Verdad los hará libre, y ahí pueden encontrar en orden todos los videos, porque sabemos que a veces en Facebook les puede costar un poco más de dificultad en ir encontrando la lista. Eso también es una alternativa que les podemos ofrecer. Bueno, no queda más que decirle que hoy estuvimos con ustedes Adrián Castro, desde la Isla del Encanto. y Roquel Cárdenas desde Panamá. Y nos vemos próximamente en otro programa De de apologética. La verdad los hará libre. Hasta pronto. Dios los bendiga.